Perfecto, pues ya estamos grabando y es nuestra última clase de Rusia, de la perestroika al conflicto de Ucrania, ¿no? Y pues vamos a ver otra visión del conflicto, ¿no? Este, un poquito la visión desde probablemente pues el punto de Rusia y y el punto de Putin. Y vamos a repasar finalmente pues todo lo que ha sido esta narrativa y esta guerra y tratar de pues analizar un poquito hacia dónde podría encaminarse todo esto, ¿no? Entonces, pues nuestra última clase, otra visión del conflicto. Y pues arrancamos. Bien, pues Putin ha acusado reiteradamente de nazi al gobierno ucraniano. De hecho, el argumento más utilizado por Vladimir Putin para llevar la guerra a Ucrania y para anexarse Crimea, para apoyar a los movimientos separatistas en la región del Donbass, o para la guerra total que llegó finalmente, pues siempre ha sido la misma básicamente, ¿no? El gobierno nazi de Ucrania que asesina a los rusos, que discrimina a los rusos étnicos y que pues busca una pureza racial en Ucrania que obviamente pues es un peligro para los rusos que viven en Ucrania. Entonces, el discurso de Putin siempre ha sido defender a los rusos que viven en Ucrania de un gobierno nazi. Esa ha sido la justificación, la narrativa central en toda la política de invasión, ¿no? Y sobre todo desde que empieza, desde luego, la invasión a gran escala en febrero del 2022. La protección a los rusos, el gobierno nazi de Ucrania y pues la necesidad, obviamente, de anexar estos territorios a Rusia para defender a para defender a los rusos, para defender a, a, a los habitantes, bueno, no a los habitantes de Rusia, perdón, a los rusos que habitan en Ucrania de esta situación de odio y discriminación. Por supuesto, históricamente podríamos analizar una relativa relación entre Ucrania y el nazismo, sí, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos grupos ucranianos colaboraron con la Alemania nazi, principalmente en su lucha contra la Unión Soviética. Hay dos grandes grupos este, que se enfrentan, bueno, uno principalmente que se alía claramente con el gobierno nazi de Alemania, ¿sí? Que es la Organización de Nacionalistas Ucranianos. Esta organización de nacionalistas ucranianos, liderada por un personaje, Stefan Bandera, que básicamente buscaba la independencia de Ucrania. Y entonces, bueno, dentro de este contexto de búsqueda de la independencia de Ucrania, cooperó con los nazis, ¿no? Aunque después también los propios miembros de esta organización nacionalista, de nacionalistas ucranianos, terminaron por ser perseguidos por la Alemania nazi, ¿no? Entonces, aquí hay una primera participación clara, pero bueno, pues el pretexto, el motivo, lo que se maneja históricamente como para dar un porqué de esta situación es, en realidad, lo que estos personajes buscaban era la independencia de Ucrania. Y bajo el principio básico de los enemigos de mis amigos son mis amigos, ¿no? Pues es bajo el contexto en el que esta organización pues decide
aliarse con las fuerzas de Alemania para pelear contra la Unión Soviética, pero bueno, en teoría con la única intención de poder independizar a Ucrania. El otro ejército que lucha por la independencia ucraniana es el ejército insurgente ucraniano, pero este no se alió necesariamente con los nazis. Por el contrario, este ejército insurgente ucraniano realmente terminó en una lucha en múltiples frentes, peleando contra soviéticos, contra nazis y contra polacos en los diferentes momentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aunque estas colaboraciones pues fueron limitadas y motivadas por el deseo de independencia ucraniana, pues claro, Rusia las usa como una base para construir esta narrativa de que Ucrania tiene claramente raíces nazis y que pues este nazismo ucraniano de alguna manera se ha colado a los gobiernos actuales de Ucrania y que esto pone en peligro a la población rusa y por ende pues es necesaria la intervención de Rusia para derrotar al nazismo. Este discurso de derrotar al nazismo además es algo muy arraigado en, en Rusia en general, desde la manera de los rusos de ver la historia. Para ellos la Segunda Guerra Mundial es la gran guerra patria, ¿no? Es como se habla en Rusia de la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente, pues lo que se presume es como la Unión Soviética jugó un papel clave en la derrota del nazismo como una amenaza mundial, y Rusia siempre ha utilizado este legado como un símbolo de orgullo nacional y por supuesto pues ahí la justificación clara para para intervenir en cualquier cosa que ellos pudieran considerar una amenaza fascista. Putin precisamente va a empezar a reforzar esta narrativa cuando se dan las protestas del Euromaidan, ¿no? Que fueron las que llevaron, como ya habíamos visto, al derrocamiento del presidente prorruso, Víctor Yanukovych, ¿no? Y pues a partir de este momento, el Kremlin afirma que el Euromaidan es un golpe de Estado fascista organizado por fuerzas ultranacionalistas, ¿no? Y que pues claramente, bueno, pues punto número uno, es fascista y por ende Rusia como un país que combate al fascismo y como el país que claramente ayudó a derrotar a Hitler y toda esta narrativa histórica, pues claramente está obligado a evitar que el fascismo pueda resurgir en cualquier lugar en cualquier lugar de Europa, ¿no? Pero además, más allá de esta obligación y de este concepto histórico, claro está, este fascismo es una amenaza para los rusos que viven en, en Ucrania y por ende, pues el gobierno ruso está obligado a defender a su pueblo dentro y y fuera de Rusia, ¿no? Si se acuerdan aquí, para ponernos un poquito en contexto, es pues la época de la Revolución Naranja, precisamente, ¿no? Cuando tenemos a los dos Víctors, curiosamente, ¿m? Uno más prorruso y el otro más pro-occidental, ¿no? Que finalmente, pues, se enfrentan en esta revolución, ¿no? Y Víctor Yurakovich, pues queda ahí, queda en el poder momentáneamente hasta que se dé este movimiento del Euromaidan, que pues será el que terminará por derrocarlo definitivamente, ¿no? Eh, en este Euromaidan hay un par de partidos muy importantes que van a ser una parte, pues que desde luego tiene todo para que
Putin pueda hablar de fascismo en el gobierno ucraniano, ¿no? Que son los partidos Pravi Sector, que precisamente significa sector derecho, y el partido Svoboda, ¿no? Que pues son partidos que promueven una ideología que pues claramente podría analizarse como una ideología de ultraderecha, ¿no? Y pues que es de donde claramente dice Putin, pues ahí está el nazismo resurgiendo en Ucrania y además un nazismo agresivo contra los rusos, ¿no? ¿Qué es este partido, el Pravi Sector, el sector derecho, ¿no? Pues básicamente es una organización política y paramilitar de extrema derecha que surge en Ucrania en estas protestas del Euromaidan entre 2013 y 2014 y que claramente se caracteriza por una postura ultranacionalista y por un rechazo a cualquier tipo de influencia rusa en Ucrania. La relevancia política y electoral de este private sector ha disminuido significativamente en los últimos años, pero fue una de las fuerzas más importantes en el Euromaidan y en el derrocamiento de Víctor Yanukovych, ¿no? Este, hoy aparentemente es una fuerza menor en Ucrania, aunque conserva un, entre un 4 y un 5% de de la votación en Ucrania, ¿no? Su ideología y sus acciones pues han tenido un impacto importante en la percepción del conflicto en Ucrania, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Private Sector promueve una forma de nacionalismo étnico que prioriza la identidad y los intereses de la nación ucraniano sobre cualquier otra consideración política, cultural o internacional, ¿no? Entonces, primero que nada, pues ya claramente Pravi Sector está hablando de un nacionalismo étnico, o sea, de buscar o de proteger o de defender a aquellos personajes étnicamente ucranianos. O sea, aquellos personajes cuya sangre sea ucraniana y cuya pureza racial ucraniana los identifique plenamente como ucranianos, ¿no? Desde luego, Pravi Sector, pues celebra a héroes históricos y exalta la figura de ciertos personajes, precisamente como Stefan Bandera. Stefan Bandera, que era el líder de la organización de los nacionalistas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial y que se alió con la Alemania nazi para luchar contra la Unión Soviética, ¿no? Desde luego, Stefan Bandera es admirado como un héroe nacionalista ucraniano y pues lo que manejará Pravi Sector y lo que manejarán los líderes de Pravi Sector es que es ante todo un nacionalista. Si se unió a las fuerzas de Hitler es una situación secundaria, en realidad es un hombre que peleó por la independencia de Ucrania y bueno, pues circunstancialmente se unió a las tropas, se unió a la Alemania nazi, pero únicamente bajo este principio de independizar a Ucrania de Rusia, ¿no? Mientras para muchos personajes, pues el hecho de haberse aliado con Hitler bajo la circunstancia que sea, es suficiente para repudiar a este personaje, para Bisector, pues no, al contrario, se le considera un héroe, dado que luchó a toda costa
por la independencia de Ucrania y pues es uno de los personajes admirados por el movimiento. Pravi Sector entiende la nación como una comunidad étnica, cultural y espiritual que debe preservarse de las influencias externas a las que percibe como destructivas. Esto implica, desde luego, primero que nada, la promoción del idioma ucraniano. El idioma es visto como un pilar de la identidad nacional y debe ser predominante en todos los aspectos de la vida pública. Punto número dos, el rechazo al multiculturalismo. ¿No? No promueve explícitamente políticas racistas, pero sí habla claramente de una homogeneidad cultural, pues lo que obviamente ha sido criticado por excluir a todas las minorías étnicas y culturales. Y por supuesto culpa a Rusia de todo lo malo que pueda suceder en Ucrania, ¿no? Considera que Rusia ha explotado y oprimido a Ucrania desde la época del Imperio Ruso y durante la era soviética y se opone vehementemente a la ocupación rusa de Crimea y al apoyo de Moscú a los separatistas en el Donbass. ¿Mm? Al mismo tiempo, Pravi Sector identifica al imperialismo ruso como su principal enemigo y acusa al imperialismo ruso, desde luego, de intentar someter a Ucrania bajo su control político, cultural y económico. Critica a las élites políticas ucranianas que, según él, han actuado como intermediarios del Kremlin. Apoya al militarismo, desde luego. El militarismo es un componente central en la ideología de Pravi Sector. Crean en la necesidad de una defensa activa y armada de Ucrania frente a las amenazas externas e internas. ¿Eh? Aquí pues empiezan otros cuestionamientos interesantes, desde luego, a qué se refiere con amenazas internas, cuáles son las amenazas internas a las que a las que este militarismo debe de atacar. ¿No? Paramilitarismo. Durante el Euromaidan, desde luego, Pravi Sector organizó milicias armadas, no forma parte del gobierno ucraniano, por ende no forma parte de los ejércitos ucranianos, ¿no? Organizó milicias armadas para enfrentarse a las fuerzas de seguridad del gobierno de Víctor Yanukovych. Tras el inicio del conflicto en el este de Ucrania, desde luego, este grupo, Pravi Sector, inmediatamente se involucró activamente en los combates contra las fuerzas separatistas prorrusas, ¿no? Más allá del gobierno ucraniano, más allá de lo que el ejército ucraniano haga para defender su propio territorio, las fuerzas paramilitares de Pravi Sector, pues inmediatamente se involucraron activamente en el combate contra los separatistas. Esto ha abierto precisamente el argumento de que estos paramilitares de Pravi Sector básicamente se dedican a asesinar rusos. ¿No? Básicamente se han dedicado a asesinar rusos en la región de Donbass y una de las acusaciones de Putin es precisamente que el gobierno de Ucrania no ha hecho absolutamente nada por evitar a este grupo paramilitar y por evitar el asesinato sistemático de rusos étnicos en regiones donde los rusos son claramente una, una mayoría.
Y bueno, sí, hay un intento separatista, pero pues eso no legitima bajo ninguna circunstancia el asesinato de cualquier ruso, ¿no? Pravi Sector, por su parte, exalta la resistencia armada como un mecanismo legítimo para alcanzar la independencia y defender la soberanía nacional, ¿no? Y pues con este principio vinculado a la admiración por movimientos históricos como la Organización de Nacionalistas Ucranianos o el Ejército Insurgente Ucraniano. Al mismo tiempo, Pravi Sector aboga por un retorno a los valores tradicionales de la sociedad ucraniana, basados en la familia, la religión y la moral conservadora. Rechaza los valores liberales, critica el multiculturalismo, critica el feminismo, critica todo lo que tiene que ver con los derechos LGBTQ más, considerando todas estas ideologías como una imposición extranjera que amenaza a los valores tradicionales. Y aunque oficialmente no es un grupo religioso, Pravi Sector identifica al cristianismo ortodoxo como un pilar cultural fundamental en la identidad de Ucrania. Al mismo tiempo, Pravi Sector critica a las élites políticas ucranianas, a las que acusa de ser corruptas y de no actuar en interés de la nación. Abogan por una reestructuración radical del sistema político para eliminar la corrupción y garantizar que el poder esté en manos de verdaderos patriotas, lo que quiera que esto pueda significar. Apoyan la integración de Ucrania en estructuras occidentales como la Unión Europea o como la OTAN, pero dejan claro que solo como un medio para contrarrestar la influencia rusa, aunque apoyan la integración de Ucrania en estructuras occidentales como la Unión Europea y la OTAN, pues como eso, como un medio para contrarrestar la influencia rusa, pero al mismo tiempo critican los valores liberales occidentales que consideran incompatibles con los intereses de Ucrania, por lo que insisten en que cualquier cooperación con Occidente debe respetar la soberanía y los valores tradicionales de Ucrania. Se define, por ende, como un movimiento patriótico radical, diferenciándose de otros grupos nacionalistas más moderados en Ucrania. Y claro, su método de retórica, pues desde luego ha generado controversia tanto dentro como fuera del país, ¿no? La ideología de Pravi Sector no solamente ha sido criticada por Rusia, desde luego, ¿no? Ha sido criticada por varios países aparte, ¿no? Pero su ideología claramente es aprovechada por Rusia como propaganda para calificar al gobierno ucraniano de fascista o nazi. Eh, Aquí es importante, entendamos que Pravi Sector tiene hoy por hoy aproximadamente un 4% dentro de las preferencias electorales, tiene un 4% dentro del gobierno de Ucrania, pero si se analiza la ideología de Pravi Sector y se analizan algunas de las medidas que Ucrania ha tomado para contrarrestar a los grupos separatistas, este,
antes aún de la guerra a gran escala con Rusia, desde luego, ¿no? Pues sí podría haber ahí algunos elementos cuestionables interesantes. Entonces, su poder político es limitado aparentemente el día de hoy, ¿no? Pero su impacto mediático es muy significativo, fue muy significativo durante el Euromaidan y es muy significativo en general, ¿no? En los primeros años del conflicto del Donbass. Y pues su influencia política pues aparentemente es mínima, con resultados electorales bajos, pero su discurso ha sido muy fuerte y por supuesto pues es un discurso que llama muchísimo la atención en, en toda la situación y en todo el conflicto y le da a Rusia pues los argumentos claros para decir que que hay un clarísimo nazismo surgiendo en Ucrania y que Rusia pues comprometido con combatir a cualquier gobierno fascista de Europa, como lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial, pues combatirá este fascismo en Ucrania y además con el argumento de defensa de sus nacionales, ¿no? O sea, tiene la doble argumentación. No podemos permitir que vuelva a surgir un nazismo en Europa bajo ninguna circunstancia y por ende Rusia debe de atacar a estos gobiernos nazis y además, pues las tropas de Pravi Sector, los grupos paramilitares de Pravi Sector, se han dedicado sistemáticamente a asesinar a rusos étnicos en la región de Donbass. Esto además ha generado una discriminación contra los rusos en las zonas en las que no son en las que no son mayoría, ¿no? Y pues Rusia claramente queda obligado a defenderse de esta situación y a defender a sus nacionales de esta situación, ¿no? Analizando los principios de Pravi Sector, no sé qué opinen ustedes, pero pues sí lo podríamos considerar una ideología pues bastante nazi, ¿no? No Ujú. sé si alguien, si alguien lo vea como tal o no lo vea como tal. Pues sí, ¿no? Comparten Sí, ¿Mm? ideales con los neonazis, los ultraderechos que están proliferando en toda Europa, ¿no? Ujú. ujú, Sí, Además, entonces, siempre pues, a la extrema derecha, una de sus banderas es la pureza étnica y apelar a una especie de unidad étnica que nunca se ha roto y por lo tanto es la etnia original y por lo tanto es la élite original la que reclama ese poder, ¿no? pues ese es el argumento de Putin para decir, pues hay que defender a los rusos de Ucrania y hay que defender a los rusos de esta ideología que los convierte en blanco de asesinato y de discriminación. Para que Putin no se, bueno, salvo por el tema de pureza racial, pero Putin no precisamente es del bando contrario. Efectivamente, como dato curioso, al mismo tiempo, Putin también está totalmente en contra de todo lo que tenga que ver con los derechos LGBT, etc., etc. Este, clarísimo y lo ha expresado súper abiertamente en Rusia, también está en contra del feminismo y también los considera valores decadentes de Occidente, ¿verdad? Y eso es lo curioso, ¿no? Ahorita que estabas diciendo todos los valores, me dije, pues piensa igual Putin, pues, ¿por qué los critica, no? Lo Es que un más pretexto, claro, ¿no? es un eh, pretexto.
Ujú. Es un pretexto y desde luego yo creo que lo más criticable y lo que claramente presenta Putin como una amenaza es el tema de la pureza racial étnica, Sí, sí, claro. porque eso además pues, es obviamente una amenaza contra los rusos que viven en Ucrania, ¿no? En el momento que se habla del derecho de los ucranianos, étnicamente ucranianos, a dominar esos territorios, pues se genera discriminación contra cualquier otro pueblo, los rusos que viven en Ucrania, desde luego, ¿no? Y bueno, la cuestión también más grave que indicó Putin en su momento, aunque lo vamos a ver más adelante, la ONU se ha negado a negar, se ha dedicado a negarlo, que es el que estos grupos paramilitares asesinan a rusos en las regiones, en las regiones de Donbass por el simple hecho de ser rusos, ¿no? Sin importar si son tropas separatistas o si son, o sea, simplemente asesinan rusos. La otra cuestión que defiende claramente Putin es los famosos pactos no escritos tras la caída de la Unión Soviética, ¿no? Este, claro, estos pactos no escritos son muy dudosos, puesto que no están escritos, ¿verdad? Entonces, pues ahí cada, cada grupo tiene su historia al respecto, claro está, y pues cada uno lo analiza de alguna manera, ¿no? Pero tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, surge un debate persistente sobre estas supuestas promesas no escritas realizadas por Occidente, específicamente realizadas por Estados Unidos y por la OTAN, de no expandir su alianza militar hacia el este, ¿no? Claro, como dijimos, son pactos no escritos. Entonces, en ningún lugar hay algo con lo que se pueda decir, aquí están los pactos, aquí está en lo que se quedó, estos son los términos de los acuerdos, ni absolutamente nada por el estilo, ¿no? Pero se convierten en un punto central en la narrativa de Rusia sobre su relación con Occidente, ¿no? Dentro de todo este contexto de las tensiones y los conflictos en Europa del Este. Cuando la URSS se disuelve, eh, cuando cae la URSS, como habíamos visto, pues básicamente surgen 15 repúblicas independientes, ¿no? 15 repúblicas independientes, que conformaban la Unión Soviética. Más allá de los países integrantes del Pacto de Varsovia, ¿no? O sea, únicamente la Unión Soviética como una entidad política, la Unión Soviética como un país que existía en ese momento, en realidad abarcaba a 15 repúblicas unidas bajo este gobierno de la Unión Soviética y ante la caída de la Unión Soviética, pues obviamente vienen todos los procesos de independencia de todas estas repúblicas, ¿no? Este, entonces, pues aparecen y con esto, pues en cierta manera se marca el final de la Guerra Fría, ¿no? Se marca el final de la Guerra Fría, que era claramente esta guerra que por supuesto incluía a las dos superpotencias, aunque después se ha hablado mucho de que Rusia ya no era una superpotencia, puesto que ya no estaba en condiciones de mantenerse en esta guerra, pero de cualquier manera era el segundo país con mayor armamento nuclear en el mundo y pues el enemigo declarado de Estados Unidos, ¿no? Pero que también tenía clarísimamente esta carga ideológica de el enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? No solamente cae la Unión Soviética,
sino que cae en cierta manera, por supuesto que no cayó y tan no cayó que por ahí sigue existiendo, ¿verdad? Pero bueno, en teoría cae el concepto del comunismo como tal, cae esta gran unión de países comunistas. Rusia se abre inmediatamente al capitalismo, las repúblicas que se independizan pues empiezan en diferente medida también a abrirse y a integrarse a la libertad a la libertad de mercado. Entonces ya no hay una separación entre el comunismo y el capitalismo y ya no existe la superpotencia opositora. Entonces claramente, pues, en cierta forma se terminó la Guerra Fría, ¿no? Y aparece Rusia como el gran heredero del poderío soviético, básicamente ¿por qué? Por ser la república más grande de toda esta unión, ¿no? Una de las 15 repúblicas que se separan de la Unión Soviética, pero que conformaba un porcentaje muy grande del territorio de la Unión Soviética, que sigue siendo hoy por hoy un país de dimensiones gigantescas, desde luego, ¿no? Recordemos que abarca 11 usos horarios, lo cual nos habla de una extensión monstruosa de territorio, ¿no? Además, hereda gran parte del arsenal nuclear soviético y pues queda claramente como la potencia sucesora de la Unión Soviética. Desde luego, no tiene, desde el momento de la caída de, de la Unión Soviética, Rusia pues será la sucesora en cierta manera, pero por supuesto no tiene ni el poderío económico, ni el poderío militar, ni el poderío político que tenía la Unión Soviética. Inmediatamente, este Occidente, liderado por Estados Unidos, pues buscará construir su nuevo orden en seguridad en Europa y pues integrará a los nuevos países a su ideal democrático, ¿no? Procurando aparentemente no antagonizar con Rusia. Desde que la OTAN empieza su expansión y empieza a pactar con los países del antiguo Pacto de Varsovia y demás, Rusia empieza a quejarse de esta situación y a hablar inmediatamente de que esto no era el pacto entre ellos. Pero la Rusia de Boris Yeltsin es un país quebrado, debilitado, en una situación político, social y económica terrible. Y por supuesto, no tiene ninguna manera de reaccionar, más allá de decir por ahí un tímido, oye, pero pues eso no es en lo que habíamos quedado, compadre, ¿no? Pero hasta ahí. O sea, ahí alguna queja tímida de, oye, espérame, no íbamos por ahí, pero no tiene ningún poder absolutamente como para eh, enfrentarse a todo lo que empieza a suceder, ¿no? Realmente el gran suceso de 1991 es que se termina la existencia de un mundo bipolar para que aparezca un mundo unipolar. Y entonces, pues sí, un mundo aparentemente al borde de la guerra, siempre al borde siempre al borde de la guerra, pero al mismo tiempo un mundo en el que dos superpotencias enemigas entre sí no tenían más remedio que pactar, no tenían más remedio que llegar a acuerdos y en realidad sabían que ninguna de las dos podía imponerse de forma violenta sobre la otra, ¿no? Acordándonos este concepto de la mutua destrucción garantizada, que era lo que al final del día evitaba la guerra, ¿no? Aunque nos ponían el reloj del fin del mundo y cada vez que Estados Unidos y Rusia le subían al tono, pues le adelantaban un minutito al reloj del fin del mundo y decían, ahí viene la tercera guerra mundial y va a ser devastadora y va a terminar con el planeta.
pues la realidad era que tanto Estados Unidos como Rusia sabían que era fuera de toda lógica una guerra entre ellos, y más bien pues era un mundo bipolar en el que dos potencias no tenían más remedio que pactar. Y lo que sucede en 1991 pues es que aparece claramente un mundo unipolar, ¿no? Un mundo en el que Estados Unidos aparece como única superpotencia, ¿no? Con el poderío básicamente para hacer lo que le venga en gana, y una Rusia heredera de la Unión Soviética, pero que en realidad no tiene ningún poder como para decir absolutamente nada. Esto trae otro cambio muy interesante. La OTAN claramente en este mundo bipolar, pues la situación era muy, muy clara, ¿no? La OTAN era un bloque defensivo en contra de la amenaza soviética. Igual que el Pacto de Varsovia era un pacto defensivo en contra de la amenaza del imperialismo capitalista de Estados Unidos, ¿no? Y cada uno se presentaba como tal, y el enemigo era clarísimo, ¿no? O sea, había una OTAN y había un pacto de Varsovia, y eran los enemigos el uno de el otro. ¿No? La OTAN, concebida como este bloque defensivo contra la amenaza soviética, pues ahora sí tendrá que redefinirse en su propósito. Pues ya no hay una amenaza soviética, ya no hay un comunismo del que hay que defender al planeta, ¿no? Y pues empezará a buscar una redefinición. Sí, finalmente, pues se redefinirá como un grupo de países comprometidos entre ellos para defenderse mutuamente de cualquier amenaza, no de la Unión Soviética, ¿no? Sino de cualquier amenaza. Y bajo este argumento, desde luego, pues inmediatamente se abrirá, a partir de los años 90, abrirá la alianza a aceptar a los países que quieran unirse a esta alianza. Por supuesto, esto claramente va dirigido a los países del antiguo bloque socialista. En el momento en el que la OTAN se abre a aceptar a los países del antiguo bloque socialista, pues por supuesto empiezan las tensiones con Rusia, ¿no? Que lo considera como una expansión, que considera esta expansión como una amenaza directa hacia ellos, ¿no? Herederos de la Unión Soviética, eh, pues potencia nuclear, potencia militar, aunque claramente en un declive económico terrible en ese momento, por lo que no tiene posibilidad de hacer absolutamente nada, ¿no? Pero, pues, sí, eh, como esta segunda potencia que, claro, se siente amenazada por la nueva expansión de la OTAN, ¿no? Y aquí es donde se empiezan a citar precisamente estas promesas, ¿no? Esta promesa se supone que viene de las negociaciones sobre la reunificación de Alemania en 1990. Y en estas conversaciones, pues para permitir la reunificación de Alemania, pues, y a esta Alemania dentro de la OTAN, pues se supone que la promesa que se le hace a Gorbachev es que la OTAN no se expandirá ni una pulgada hacia el este, ¿no? Esta promesa se supone que la hace James Baker, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, ¿no? Y Hans Dietrich, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, pues que le habrían asegurado a Gorbachev que la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el este. Pero es una promesa, pues supuestamente de caballeros.
¿no? Desde luego, pues otra vez, no hay un escrito con el que se pueda decir, sí, mira, efectivamente, aquí está en lo que se quedó, ¿no? Este, Becker menciona que este trato no existe como tal, que se refería específicamente a la Alemania Oriental en ese momento y que por supuesto no se firmó ningún acuerdo con la OTAN y que pues por ende no puede esto incluir a los otros países que pues como países libres y soberanos, pues son libres y soberanos de unirse a cualquier pacto militar que que ellos quieran. ¿No? Rusia sostiene que estas conversaciones habían sentado un precedente de entendimientos implícitos, aunque no formalizados desde luego, en los que la OTAN no incluiría a los países del antiguo Pacto de Varsovia. Ahora, ¿quién tiene razón? Pues no hay manera de saberlo, no hay manera de analizarlo bajo ninguna circunstancia, ¿no? Puesto que todo se basa en una serie de acuerdos no escritos, ¿no? En un momento en el que, claro, la Unión Soviética tampoco estaba ya en condiciones de presionar, ¿no? Entendamos 1991, un momento en el que las reformas de Perestroika y Glasnost propuestas por Gorbachev claramente fracasaron, ¿no? Gorbachev en ningún momento planteaba ni el final del comunismo, ni el final de la Unión Soviética, ni nada parecido a estas ideas. Gorbachev planteaba la continuidad de la Unión Soviética, la continuidad del ideal comunista con ciertas modificaciones para crear un comunismo con un rostro más humano, para eliminar muchos aspectos de violación de derechos humanos, de los que claramente ya el mundo entero hablaba sobre la Unión Soviética, ¿no? Para darle un poco más de autonomía a las repúblicas que integraban a la Unión Soviética, un poco más de autonomía, definitivamente no una abierta independencia, pero se le sale completamente de control, se le sale completamente de las manos, viene el golpe de Estado de 91, finalmente Gorbachev medio recupera el poder, pero es el momento en el que pues, surge ya la figura de Boris Yeltsin en realidad, ¿no? Este, y pues no es que no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? La realidad es que Gorbachev tampoco tiene en este momento la fuerza, la Unión Soviética no tiene en este momento la fuerza como para decirle a James Baker, como para decirle a Ronald Reagan, quiero estos pactos claros, quiero estos pactos por escrito, no. O sea, simplemente pues a Gorbachev no le quedará más remedio que pues aceptar la palabra, vamos, de hecho, a Gorbachev no tiene más remedio que de nada, ¿no? Realmente el mundo soviético se le está desintegrando en las manos. Entonces, pues el hecho que James Baker le diga, mira, en buena onda, no nos vamos a expandir hacia las antiguas repúblicas rusas, pues no es más que algo a lo que Gorbachev no le queda más remedio que decir, pues sí, por favor, ahí te encargo, pero tampoco está en una posición negociadora, ¿no? O sea, se ha visto mucho pues que qué ingenuidad de un personaje como Gorbachev de aceptar un pacto no escrito, seguramente mucho más allá de la ingenuidad, pues es la realidad del momento, ¿no? Gorbachev en realidad no está en posición de negociar. La Unión Soviética se está desintegrando y punto. No hay para dónde hacerse, ¿no? Pero pues se acepta de esta manera el pacto no escrito.
Y la gran discusión de este pacto no escrito, pues, qué podía y qué no podía incluir. Este, En cuanto cae la Unión Soviética y con la caída de la Unión Soviética claramente se desintegra el pacto de Varsovia, pues pasan muy poquitos años antes de que la OTAN inicie esta expansión que prometió no iniciar, ¿no? Inmediatamente en 1999 se sumarán a la OTAN Polonia, Hungría y la República Checa, los tres antiguos miembros del Pacto de Varsovia. La República Checa, como Checoslovaquia, desde luego, integrante del Pacto de Varsovia, la República Checa no existía como tal en la época de la Unión Soviética, simplemente existía Checoslovaquia, ¿no? Pero cuando se empiezan a dar todos estos procesos de desintegración, pues sabemos que Checoslovaquia y Yugoslavia serán pues parte de este proceso, primero de desintegración de la Unión Soviética y luego de desintegración de estas repúblicas en cierta manera artificiales que unían a personajes de grupos étnicos muy diferentes, de idiomas diferentes, de ideologías diferentes y que al final pues claramente se empiezan a separar. Entonces la República Checa, que era Checoslovaquia, ¿no? Este, en este momento Rusia lo interpreta como una violación a las promesas no expansionistas. Y luego este sentimiento se exacerbará aún más en el momento de la guerra de Yugoslavia. ¿No? En el momento de la guerra de Yugoslavia, cuando Yugoslavia también se empieza a desintegrar en múltiples repúblicas, ¿no? Pues la OTAN decide precisamente bombardear a Serbia, que era pues el que se negaba a toda costa y defendía a toda costa la unión de los territorios, ¿no? Y aunque Rusia dice que no acepta ningún ataque, que no se aceptaría ninguna intervención de la OTAN, finalmente la OTAN, pues ignorando a Rusia y por ende ignorando a la ONU, pues simple y sencillamente decide intervenir en Yugoslavia, ¿no? Entonces, esto le deja muy claro a Rusia cuál es su nueva situación. Un país que, pues en realidad, perdió su peso político, perdió su fuerza negociadora y pues se quedó a expensas de lo que la OTAN quiera hacer y de lo que Estados Unidos quiera hacer. Después de los países del Pacto de Varsovia, que ya eran vistos claramente, ya era visto claramente como una amenaza por Rusia, pues el inmediato siguiente se dará en el 2004, cuando ya la OTAN por primera vez se expanda, pero ya no hacia los países del Pacto de Varsovia, sino ahora claramente hacia las antiguas repúblicas soviéticas. En 2004 serán aceptados Estonia, Letonia y Lituania en, en, la, en la OTAN, ¿no? Esto, por supuesto, nuevamente es visto por Moscú como una amenaza directa a su esfera de influencia, ¿no? Ya con Vladimir Putin en el poder, pero todavía con una Rusia que está en reconstrucción y que pues no tiene la fuerza para hacer una protesta demasiado energética o para hacer una protesta acompañada de amenazas, ¿no? Simplemente, pues para decir esto no es en lo que se había quedado, Rusia no acepta la integración de estas ex repúblicas soviéticas a la OTAN, lo que la OTAN está haciendo es una amenaza contra Rusia
Y lo que la OTAN está haciendo es violar los pactos no escritos que se tenían, ¿no? La OTAN, por su parte, dirá que estos pactos no existen, que estos pactos no incluían a, a estos países, este, y que, pues, basados en la autodeterminación de los pueblos y basados en la soberanía de cada uno de estos estados, pues cada estado es completamente libre de unirse a la alianza militar que le venga en gana. Y la OTAN, pues simple y sencillamente sigue una política de puertas abiertas en las que cualquier país que quiera integrarse a la OTAN, si cumple con los lineamientos que la OTAN le pide para esta integración, pues automáticamente se puede, se puede integrar, ¿no? En la cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest ya se plantea la posibilidad de que Ucrania y Georgia se unan en un futuro a la OTAN. Y ahora sí, ya una Rusia fuerte, ya una Rusia que Vladimir Putin logró reconstruir económicamente, socialmente, una Rusia ya fortalecida, ahora sí, una Rusia ya con la capacidad para defenderse, pues aquí sí dirá no y bajo ninguna circunstancia Rusia admitirá que Ucrania o Georgia se integren a al pacto, a la OTAN, perdón. Y las respuestas pues ya serán mucho más claras y mucho más agresivas, ¿no? Desde luego, la invasión de Georgia en el 2008, cuando Rusia interviene militarmente en Georgia, usando de pretexto un conflicto entre regiones que pretendían separarse de Georgia, Osetia del Sur y Abjasia, ¿no? Entonces, este es el pretexto que va a utilizar Rusia, pero claramente es una intervención en el territorio de Georgia para evitar a toda costa que Georgia pueda unirse a la OTAN, ¿no? Y después se tardará un buen rato más, pero pues la crisis de Ucrania en el 2014, ¿no? Que estallará pues con la anexión de Crimea y de ahí con todo el conflicto de el Donbass, que es pues una respuesta de Rusia a los intentos de Ucrania por acercarse a la OTAN. Entonces, a partir de esta cumbre de 2008 es cuando ya por primera vez una Rusia ahora sí fuerte, una Rusia ahora sí poderosa, dice, pues no, no existe la posibilidad y por ende, pues vamos a defender los territorios, vamos a defender a las exrepúblicas soviéticas a toda costa y vamos a obligar al cumplimiento de este pacto no escrito que se tenía que se tenía con Occidente. Entonces, intervención militar en Georgia y finalmente el estallido de la crisis de Ucrania en el 2014, que inicia con la anexión de Crimea. Occidente, claro, Occidente sostiene que no existen estos acuerdos, ¿no? Que no hay un acuerdo que limite la expansión de la OTAN, que la OTAN lo único que está haciendo es seguir una política de puertas abiertas, ¿no? Afirmando, como ya habíamos dicho, cualquier país tiene derecho soberano a solicitar su membresía a la OTAN. La OTAN tiene una serie de requisitos para que un país pueda solicitar la membresía y cualquier país que solicite su membresía y cumpla con estos requisitos, pues tiene que ser aceptado por la OTAN, ¿no? Este, um, los países bálticos, los exintegrantes del Pacto de Varsovia, pues en cierta manera se pueden beneficiar claramente de su membresía con la OTAN, pero claro, esto va abriendo a una
nueva Guerra Fría, que otra vez es una serie de constantes amenazas, ejercicios militares de Rusia cerca de sus fronteras. Desde luego, Ucrania y Georgia son los puntos claves de la fricción entre Rusia y la OTAN, ¿no? Y pues esto nos lleva a un panorama, a un panorama mundial en el que nuevamente hay un enfrentamiento abierto entre dos grandes potencias y un enfrentamiento abierto que al mismo tiempo también está generando la creación de dos bloques, este, alrededor de cada una de las potencias, y un enfrentamiento cada vez más notorio entre estos dos, entre estos dos bloques, ¿no? Lo que nos lleva claramente a un panorama mundial muy similar al panorama previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso no quiere decir necesariamente que vaya a haber una tercera guerra mundial, y sobre todo eso no quiere decir que la guerra vaya a ser una guerra en la que se use armamento nuclear, ¿verdad? Pero el panorama mundial es muy similar a el panorama previo al estallido de la Segunda Guerra. Ucrania se vuelve un sector clave en esta situación, porque además hay una transición política muy importante en Ucrania, que es lo que le abre las puertas a Rusia para hablar de una Ucrania, de una Ucrania nazi, ¿no? Y para tener todos los pretextos para la intervención, ¿no? ¿Cómo se dio esta transición política en Ucrania? Pues hablábamos de Víctor Yanukovych, presidente de Ucrania del 2010 al 2014, ¿no? Que tenía una política mucho más prorrusa, por supuesto también con claras tendencias autoritarias, ¿no? Y con un manejo contradictorio a la integración europea y a las relaciones con Rusia. Víctor Yanukovych quiso presentarse en algún momento como un gobierno que podía ser tanto prorruso como pro-Europa, ¿no? Como un gobierno que podía llevar a Ucrania a formar parte de la Unión Europea, no a formar parte de la OTAN, eso sí no estaba en discusión en ese momento, pero a formar parte de la Unión Europea sin que eso necesariamente significara un rompimiento con Rusia, ¿no? Digamos que esa es en un primer momento la ideología que presenta Víctor Yanukovych. Aquí sí es muy claro, Rusia le va a decir, no, mijito, o estás con la Unión Europea o estás con Rusia. Es que, güey, yo no sé por qué de repente repito textos. Eh, Empiezan a crearse una serie de acuerdos, el acuerdo Yarkov de 2010, ¿no? Este, que precisamente le permite a Rusia extender el arrendamiento de su base naval en Sebastopol, en Crimea, hasta el año 2042. O sea, para que nos quede claro, pues sí, se acuerdan que desde la separación de Crimea, desde la independencia de Ucrania, que implicaba la pérdida de Crimea para Rusia, había empezado un conflicto político muy importante entre Rusia y Ucrania, y finalmente este conflicto se había solucionado con esta situación de permitirle a Rusia mantener su base naval en Sebastopol a cambio de un arrendamiento, ¿no? Para que Rusia no perdiera su flota del Mar Negro. Este acuerdo se vencía. Y en 2010, precisamente, Víctor Yanukovych permite que se extienda el acuerdo de arrendamiento hasta el año 2042.
¿no? Para esto, a cambio de descuentos en el precio del gas natural. Ucrania es dependiente del gas ruso. La dependencia de estos dos países, la necesidad de Ucrania de llevar una buena relación con Rusia y de Rusia de llevar una buena relación con Ucrania era muy clara. Los gasoductos que surten de Rusia, que surten de gas ruso a, a Europa, atraviesan Ucrania, pero al mismo tiempo Ucrania necesita también el gas ruso. Entonces era un acuerdo, pues en cierta manera aparentemente bien manejado, ¿no? Ucrania permite que Rusia siga manteniendo su base en Sebastopol, pagando la renta, por supuesto, y a cambio Rusia también pues le hace descuentos importantes en el gas natural a Ucrania. El acuerdo inmediatamente fue criticado por la oposición ucraniana, que lo considera una concesión excesiva a Rusia. ¿Mm? Aquí Sebastopol. Yanukovych además abandona los intentos de Ucrania de unirse a la OTAN, desde luego, ¿no? Que los había iniciado su predecesor, Víctor Yushchenko. ¿Mm? Eh, Víctor Yanukovych dice, no, Ucrania es un país no alienado y por ende, pues no tiene interés en pertenecer a la OTAN, ¿no? Esto, por supuesto, va a ser también muy criticado por la oposición, pero bueno, esto es lo que Rusia claramente había exigido, ¿no? Si Ucrania se unía a la OTAN, esto significaba inmediatamente un rompimiento con Rusia, y una enemistad declarada a, a Rusia. Entonces, Yanukovych por eso aceptó pues, que Ucrania no se uniera a la OTAN. Esto es visto como que Yanukovych está reforzando la dependencia económica de Ucrania hacia Rusia, ¿no? Al buscar acuerdos comerciales que favorecieran el comercio bilateral, pero que al mismo tiempo, pues, le dejaban a Ucrania sin la opción de diversificar su economía y de integrarse más plenamente a Europa. ¿No? Yanukovych sí tenía una inclinación prorrusa, pero en realidad mostraba esta idea, o sea, lo que Yanukovych pretendía era decir, no nos integramos a la OTAN, sí nos acercamos a la Unión Europea y no nos distanciamos de Rusia. ¿Sí? Eh, Durante su presidencia empieza Ucrania, perdón, a negociar este acuerdo de asociación a la Unión Europea, ¿no? Que incluía pues integrarse al libre comercio, que incluía definitivamente también ciertas reformas políticas. La Unión Europea, además de ser una unión comercial, sí les exige a sus miembros tener tener una apertura democrática. Y bueno, pues eso implicaba desde luego que sí tenía que haber una serie de reformas internas al gobierno ucraniano para que pudiera formar parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, Yanukovych pretendía eso, ser un líder pragmático, ser un líder capaz de equilibrar las relaciones entre Rusia y Occidente. La idea que plantea Yanukovych suena muy atractiva,
convertir a Ucrania en un puente entre entre Rusia y Occidente. Pero en noviembre de 2013, Yanukovych decide abruptamente suspender la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea, citando precisamente presiones económicas de Rusia. O sea, finalmente Rusia dijo no. O te acercas a la Unión Europea o te acercas a Rusia. Rusia amenazó con imponer sanciones comerciales a Ucrania si Ucrania firmaba el acuerdo con la Unión Europea. Y al mismo tiempo, Rusia le ofrece un paquete de rescate financiero por 15.000 millones de dólares y descuentos más aparatosos en el gas como incentivo para mantener a Ucrania dentro de su órbita de influencia. Yanukovych pues, finalmente acepta suspender su acuerdo con la Unión Europea, ¿no? La decisión desencadena una serie de protestas masivas en Kiev y en otras ciudades ucranianas, que son, este es el momento conocido como el famoso Euromaidan, y estas protestas y estos conflictos finalmente llevan a la destitución de Yanukovych. Por supuesto, la oposición acusa a Yanukovych de usar su posición para enriquecer a su círculo más cercano. Dentro de este movimiento, pues sí, Yanukovych es acusado de corrupción, desde luego, ¿no? Y uno de los ejemplos emblemáticos de esta corrupción, pues es la mega residencia presidencial que se construye, ¿no? Con lo que se le acusa de enriquecimiento ilícito, ¿no? Por esta pequeñita casita que se estaba construyendo. Otra cosa de la que se acusa a Yanukovych es de atacar sistemáticamente a la oposición y de convertirse en un líder autoritario. Y bueno, una de las pruebas más claras es la detención de Yulia Timoshenko. Yulia Timoshenko es líder de la oposición, eh, fue primer ministro ucraniano en el 2011 y finalmente Yanukovych la acusa por cargos de abuso de poder y pues la detienen y la encarcelan. Esto es inmediatamente criticado como un intento político por eliminar a a sus rivales políticos, ¿no? Y como como una clarísima muestra de autoritarismo. Las manifestaciones exigen un cambio hacia una política de acercamiento a Europa, aunque esto implique un alejamiento de Rusia, el fin de la corrupción y la destitución de Yanukovych, ¿no? Eh, Hay en un primer momento una represión violenta contra estas protestas, lo que desencadena en la muerte de más de 100 manifestantes en febrero de 2014. Y esto, bueno, pues en realidad lo único que logra es aumentar más la presión sobre su gobierno. Esta es Julia. Finalmente, ¿qué me pasa esto? ¿Les desaparecí la presentación o nada más me la desaparecí a mí? Se sigue viendo. No sé, está bien. Pero ya me la volví a aparecer. Ok, este, el 22 de febrero de 2014, Yanukovych es destituido por el Parlamento ucraniano y inmediatamente Yanukovych se refugia en Rusia, donde, claro, recibe asilo político y desde donde sigue reclamándose como presidente legítimo de Ucrania, ¿no?
Esta presidencia y destitución de Yanukovych, desde luego, va a profundizar las divisiones entre las regiones prorrusas del este y las prooccidentales del oeste, creando una serie de tensiones que pues son en este momento pues la clave de todo el conflicto ucraniano, ¿no? Su caída marca un cambio decisivo hacia una Ucrania más pro-europea, pero pues claro, con desafíos en la construcción de un Estado democrático y en la gestión de un conflicto que inmediatamente pues surgirá con Rusia. Tras la destitución de Yanukovych, el 22 de febrero de 2014, el Parlamento ucraniano va a nombrar a Oleksandr Turchinov como el presidente interino de Ucrania. Turchinov era un político veterano, era aliado de Yulia Timoshenko, era líder del partido Patria, como quiera que se pronuncie en ucraniano, la verdad no me sale, pero básicamente era líder del partido Patria, y pues el parlamento lo deja a él como presidente interino. Inmediatamente su gobierno pues va a centrarse primero que nada en mantener la estabilidad, la estabilidad política, ¿no? Acaba de colapsar la administración de Yanukovych, y pues es un momento complejo desde luego. Lo que va a empezar a hacer es revertir las enmiendas constitucionales de Yanukovych para devolverle más poder al Parlamento y al mismo tiempo para limitar la autoridad presidencial. Va a empezar a acelerar los esfuerzos para acercarse a la Unión Europea y finalmente va a culminar con la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea en marzo de 2014. Es en este mandato cuando precisamente Rusia se anexa Crimea con el famosísimo referéndum súper controvertido que se da en marzo de 2014, ¿no? Y bueno, pues como sabemos, el gobierno ucraniano, o sea, Turnyshov, condena esta anexión, desacredita el referéndum, dice que no es un referéndum libre, que es un referéndum que se hizo eh, bajo un momento de intervención militar de Rusia y que por ende pues, no había forma de legitimar este referéndum, pero al mismo tiempo también Ucrania no tiene la capacidad militar para responder, por lo que pues hay protestas, pero finalmente pues la anexión de Ucrania es un hecho la anexión de Crimea, perdón, es un hecho que Ucrania no tiene manera de revertir, ¿no? Turchinov va a tener un mandato muy cortito, transitorio, era un presidente interino, ¿no? Entonces, pues enfocado en preparar el país para elecciones presidenciales, para pasar, pues supuestamente de un régimen autoritario a un régimen, democrático, ¿no? ¿Mm? Um, no tiene capacidad para implementar políticas de largo plazo, por supuesto, ¿no? Hay una crisis interna, hay una presión externa muy importante y Turnyshov pues, es momentáneamente un presidente que no tiene mucho para dónde hacerse. Y a Turnyshov le seguirá Petro Poroshenko, que llegará a la presidencia en junio de 2014 y se mantendrá en la misma hasta mayo de 2019. ¿No? Finalmente se convoca a elecciones presidenciales anticipadas en mayo de 2014 y en estas elecciones anticipadas
Petro Poroshenko, un empresario y un político totalmente pro-occidental, gana con poco más del 54% de los votos en la primera vuelta. Con lo que, pues aparentemente queda claro el deseo el deseo ucraniano de tener una postura más abierta hacia Europa, ¿no? Y bueno, pues de alejarse de la esfera de influencia rusa. Desde luego, sí, Poroshenko hereda un país fragmentado y un país en crisis, ¿no? Por lo que pues, tendrá que buscar la manera de pues, solventar esta problemática. Ahora, la principal crisis, desde luego, fue tras la separación de Ucrania, el surgimiento de movimientos separatistas en la región de Donbass. Aquí algo que vemos muy importante es que va a buscar la manera de contener la insurgencia separatista, pero lanzando una operación antiterrorista. Y esto es importante porque claramente Poroshenko está considerando a los separatistas terroristas, ¿no? O sea, no hay, pues con el terrorismo claramente, pues la postura del mundo que siempre ha sido con el terrorismo no se negocia, ¿no? Entonces, declarar a los movimientos separatistas como grupos terroristas, pues automáticamente implica eso, implica ninguna posibilidad de negociación con estos grupos prorrusos. Es muy obvia el separatismo de Donbass, y es muy obvio el separatismo de Donbass por una razón muy clara. La mayor parte de la población de esa zona de Ucrania son rusos. Entonces, pues teniendo una población mayoritariamente rusa, pues no es tan descabellado que sea una región que diga, bueno, pues nosotros preferimos pertenecer a Rusia y no pertenecer a Ucrania. Pero el hecho de considerarlos movimientos terroristas, pues no permite ningún tipo de negociación. Por eso lanza lanza un ataque contra la insurgencia separatista en el este, pero bajo este título de una operación antiterrorista. Poroshenko además pues, va a negociar con el mundo para promover sanciones internacionales contra Rusia por la anexión de Crimea y por su apoyo a los separatistas. Y por supuesto, consolida el respaldo de la Unión Europea, de Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Rápidamente, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea van a apoyar a Poroshenko, van a apoyar a Ucrania y van a decir que Rusia no tiene ninguna legitimidad ni para anexarse Crimea y que los movimientos separatistas prorrusos de la región de Donbass no son más que pues grupos terroristas patrocinados por el gobierno de Putin para anexarse estas regiones. Finalmente, con Poroshenko como presidente, Ucrania firmará la unión completa, el acuerdo de unión definitivo con la Unión Europea, ¿no? Consolidando y dejando clarísima su orientación pro-europea. A partir de estas negociaciones, en 2017, los ciudadanos ucranianos obtienen la exención de visado para viajar a los países de la Unión Europea. Este es un hito importantísimo, deja ya muy claramente a una Ucrania integrada a Europa, ¿verdad? Y claro, ahora a una Europa con la problemática de la huida masiva de ciudadanos ucranianos a todos los países europeos, desde luego.
¿no? Al mismo tiempo, Poroshenko promueve reformas militares y políticas para acercar a Ucrania a los estándares de la OTAN y para preparar precisamente a Ucrania con una unión con la OTAN. A su vez, el gobierno promueve la lengua ucraniana como símbolo de unidad nacional. Esto es lo que inmediatamente Rusia va a percibir como discriminación hacia los rusófonos, ¿no? Y además apoya también la creación de una iglesia ortodoxa independiente, separada del patriarcado de Moscú. Estas propuestas comienzan a parecerse a las de a las del sector de derecha ucraniano, claro está, ¿no? La polarización entre el este y el oeste de Ucrania pues persiste y se exacerba, desde luego, ¿no? Ahora con la guerra por las políticas lingüísticas, los rusos de Donbass van a sentir una mayor necesidad por separarse de Ucrania y volverse rusos, ¿no? Eh, Aunque aparentemente marginales, el apoyo de una parte de la población ucraniana al partido Pravi Sector se manifiesta en ataques contra la población rusa o contra los rusófonos en diferentes partes de Ucrania, que se desencadenarán en asesinatos, sin que el gobierno ucraniano tome cartas en el asunto. Tanto el gobierno de Ucrania como los organismos internacionales argumentan que son casos aislados, me suena a alguien en México, caramba, y que la violencia y la discriminación es marginal. Entonces, pues nada de qué preocuparse, o sea, sí están asesinando a rusos, pero nada más a poquitos, y sí los discriminan, pero no tanto. El Kremlin, pues no, el Kremlin asegura que los ataques y discriminación son apoyados por un gobierno que no hace nada para evitarlos, y este es el argumento para justificar finalmente la guerra contra Ucrania, ¿no? Ucrania dice que no hay ningún conflicto contra los rusófonos. Para Ucrania, bueno, el término rusófono se refiere a cualquier persona que habla ruso como su lengua materna o preferida, independientemente de su identidad étnica. Y entonces, bueno, hablar ruso pues no implica necesariamente una identidad rusa, según esto, y los rusófonos no son discriminados según el gobierno de Ucrania. Por supuesto, los rusófonos son mucho más numerosos en el este y en el sur de Ucrania, exactamente en las regiones de Crimea, Donetsk, Luhansk y Kharkov, que es donde estallan los movimientos separatistas. Ucrania, por su lado, lo que argumenta es que la exigencia de implantar el idioma ucraniano no es una situación de discriminación, que durante la época soviética se promovió el ruso como idioma principal sobre el ucraniano y que pues ahora con una Ucrania independiente, pues ellos lo único que pretenden es pues implantar el idioma ucraniano como una parte de la identidad nacional y pues por ende como el idioma que se debe de hablar en Ucrania. El Kremlin dice que pues todo esto es una campaña de discriminación y que pues todo esto es causado por estos gobiernos nazis de Ucrania, ¿no? Y que la discriminación pues viene muy claro desde la ley de idioma ucraniano de 2019, perdón, que requiere que el ucraniano sea el idioma principal en la educación, el gobierno y los negocios. Esto, dice Rusia, es claramente una medida discriminatoria contra los rusófonos, ¿no? El gobierno ucraniano y sus aliados responden que las afirmaciones de persecución son exageraciones o tergiversaciones utilizadas por Rusia para
justificar su intervención, ¿no? Este, la otra ley que alega Rusia como agresiva y como discriminatoria es la prohibición de medios de origen ruso en las regiones de Donbass. Lo que Ucrania dirá es que no son otra cosa más que medidas defensivas, ¿no? Las leyes sobre el idioma y los medios que se implementaron, pues no son eso, no son otra cosa más que una, una defensa contra los ataques contra los ataques rusos, no es un ataque contra los rusófonos. Ucrania sigue siendo un país multilingüe donde el ruso sigue siendo ampliamente hablado, incluso en la vida pública, aunque se pretenda promover una ley que lo prohíba. Incluso Este, el presidente Zelensky, su lengua materna es ruso. el presidente Zelensky, perdón, Su idioma materno es ruso. sí, pero está en favor de la implementación Sí, 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 obviamente, pero hay veces que no necesariamente seas prorruso porque creciste hablando ruso, ¿no? Por donde vivías. sí, exactamente. O sea que Ahí no se ve lo complejo, necesariamente ¿no? De la lo situación. complejo de la situación, ¿no? Creo que sí, el hablar ruso no te vuelve prorruso. Es Exacto. exactamente, ¿no? Pero bueno, pues todo esto son los temores claramente de los separatistas que finalmente dicen, pues no, no queremos pertenecer a Ucrania, ¿no? ¿Sí? Um, en todo este contexto de enfrentamiento armado, pues sí, la población rusa ha sufrido violaciones de derechos humanos, grupos paramilitares no identificados han cometido asesinatos contra rusos, tanto en la región de Donbass como en las regiones de población rusa minoritaria. En las zonas donde la población rusa es minoritaria, se ha hablado expresamente de discriminación contra los rusos en todas las regiones de Ucrania, y muchos rusos han decidido huir para intentar establecerse en Rusia. La ONU asegura que no existen argumentos para hablar de discriminación a gran escala y que respecto a la violación de derechos humanos, pues ambos bandos han cometido abusos por igual. Entonces no hay evidencia de una persecución sistemática, pero sí hay incidentes aislados de discriminación y tensiones culturales en las áreas donde predomina el ucraniano como idioma oficial. Hay una discriminación más abierta contra los rusos y en las regiones de Donbass, pues los grupos paramilitares que han cometido asesinatos. Y este es el panorama en el que finalmente un cómico se convierte en presidente, ¿no? Finalmente, en 2019, Volodymyr Zelensky es electo como el nuevo presidente en uno de los momentos más complicados de la historia ucraniana, por supuesto, ¿no? En plena guerra, ¿no? Pasando pues, de ser un cómico, realmente esa era la chamba de Zelensky, era un cómico, ¿no? A convertirse en el presidente de Ucrania, ¿no? Lo que definitivamente refleja un hartazgo en la población ucraniana, ¿no? Cuando nos vamos al extremo de votar por alguien que no tiene nada que ver con las tareas de gobierno, pues lo que demuestra sí es un hartazgo enorme en la población ucraniana. Este, y finalmente, con Zelensky como presidente, pues se dará la escalada final, ¿no? Para la guerra a gran escala del 2022. ¿Mm? Eh, un comediante, me le adelanté a la diapositiva, como es mi mala costumbre de repente. Por cierto, gana con más del 70% de los votos, lo que sí es un reflejo del hartazgo de los ucranianos contra los políticos tradicionales. ¿Mm? Eh, bueno, Zelensky primero pretende presentarse como un presidente que va a, a,
que va a abordar el conflicto en el Donbass, de una manera que logre controlar y terminar con la guerra, ¿no? Cosa que por supuesto en ningún momento logra, ¿no? Buscando acuerdos con Rusia, participa en las cumbres de Normandía junto con varios líderes europeos desde 2014, pero a partir del gobierno de Zelensky, muy claramente se busca una mediación de Alemania y Francia en esta guerra, y para eso se hacen estas cumbres de Normandía. En realidad, la problemática es clarísima. Todos los acuerdos que se han pactado en las cumbres de Normandía han sido inmediatamente violados. Se han logrado algunos avances marginales, como intercambios de prisioneros y treguas temporales, pero siempre que hay una tregua o un acuerdo de alto al fuego, esta tregua termina por ser violada o por Rusia o por Ucrania, cualquiera de los, cualquiera de los dos, lo que pues, ha hecho que no haya ninguna posibilidad de avance, ¿no? A partir de 2021 se intensifican claramente las tensiones. Rusia empieza a acumular tropas y equipo militar en la frontera ucraniana. Eso alarma a la comunidad internacional, desde luego, ¿no? Y finalmente, pues la situación se deteriora hasta que el 24 de febrero de 2022 es el momento en el que Putin ya dice, vamos con la guerra a gran escala contra Ucrania, ¿no? Y ya las exigencias de Moscú son la desmilitarización de Ucrania, la desnazificación del gobierno ucraniano, la protección de los derechos de los rusohablantes en el Donbass, ¿no? Este, claramente, pues más ya la intención de someter a Ucrania y reconfigurar el orden geopolítico de Europa y obligar a Ucrania a pertenecer a la esfera de influencia rusa, ¿no? Este, cuando empieza esta guerra, se habla de que va a ser una guerra con una victoria rapidísima para Rusia. No se da definitivamente, la resistencia ucraniana es enorme. Zelensky, pues se podrán decir muchas cosas de él, pero de que ha sabido aguantar y de que ha sabido ser una figura de unión para su país y de resistencia para su país y de buen manejo de las relaciones internacionales de Ucrania, pues creo que es innegable, ¿no? Este, y pues ha sabido mantener a Ucrania en pie de guerra. Entonces, la guerra que se pensó que iba a ser una guerra sumamente corta, pues se convirtió en una guerra de larguísima duración ya, ¿no? Ha sabido eh, movilizar a los ciudadanos para defender las tierras. Desde luego también ha utilizado las políticas de leva obligatoria, ¿no? Hoy por hoy, cualquier hombre ruso que tenga entre 15 y 75 años está obligado a defender a Ucrania contra la invasión rusa. Las mujeres siguen siendo una situación voluntaria, ¿no? La guerra, desde luego, ha incluido todo tipo de nuevos juguetes militares, ¿no? Como los nuevos drones, ¿no? Que han jugado un papel muy importante para contener a las fuerzas rusas. Eh, ha tenido un costo humano y material monstruoso, desde luego. La cantidad de civiles muertos es impresionante, la cantidad de personas desplazadas es impresionante. Según Naciones Unidas, 8 millones de ucranianas han buscado refugio en el extranjero, muchos de ellos en Tulum, por cierto, y otros 5 millones pues son desplazados internos. Este, el bombardeo pues, ha sido de una gravedad terrible, ¿no? Aquí sí, los ataques han sido centrados claramente sobre Ucrania,
Rusia ha tenido daños mínimos. La economía ucraniana ya se colapsó en muchas regiones, ¿verdad? Este, el apoyo internacional que ha recibido Zelensky, pues no ha logrado mitigar esta caída de la economía ucraniana. Y bueno, yo quisiera ver cómo les va a ir cuando, si ganan, les cobren la deuda, porque Estados Unidos nunca ha ayudado de agrapa. Esto al mismo tiempo nos está trayendo una reconfiguración geopolítica del mundo, desde luego, ¿no? La OTAN se ha fortalecido a partir de esta situación, ya con países como Finlandia y Suecia, que siempre habían sido países totalmente neutrales, pues ahora solicitando unirse a la OTAN. Las sanciones económicas, pues sí han debilitado la economía rusa, pero Rusia ha sabido buscar y fortalecer sus relaciones con aliados como China, como Irán y ahora como Corea del Norte, ¿no? Lo que los ha ayudado a salvar claramente las sanciones económicas. A nivel mundial, el trigo y los fertilizantes están subiendo monstruosamente de precio, puesto que la guerra ha interrumpido el suministro de trigo, fertilizantes y energía. ¿Cómo se puede ver esto a futuro? Pues a lo mejor una victoria militar de Ucrania con el apoyo continuo de Occidente. Puede ser que Ucrania aspire a recuperar los territorios ocupados, ¿no? Pero esto depende de que lo logre y pues veremos porque la llegada de Trump a la presidencia puede cambiar notoriamente este apoyo, ¿no? O que el conflicto siga congelado y pues los costos sean enormes y no se consiga un acuerdo formal de paz, llevando a una inestabilidad mucho más prolongada, o la escalada del conflicto, que otros países empiecen a intervenir abiertamente en el mismo, lo que nos podría conducir a un escenario de tercera guerra mundial, no necesariamente con el uso de armas nucleares, pero sí a un escenario de una nueva guerra mundial. O la otra posibilidad, que los rusos se harten y caiga el gobierno de Vladimir Putin, ¿no? Este, o el triunfo final de Rusia y pues con el apoyo ahora de Donald Trump a Vladimir Putin, pues cambiar la situación, ¿no? Eh, um, el liderazgo de Zelensky ha sido importantísimo para mantener a su país en pie de guerra, desde luego, ¿no? Este, se ha convertido Zelensky en todo un símbolo de resistencia contra el autoritarismo, de defensa del derecho internacional, etcétera, etcétera. Y pues dependerá tanto de que el mundo aguante y siga apoyando a Zelensky, ¿no? Como de que el pueblo ucraniano pues pueda seguirse manteniendo en pie de guerra con los costos terroríficos que esto le está significando. Y pues hasta aquí llegamos el día de hoy y terminamos con esto, la, la historia muy reciente, bueno, hasta el momento actual de Rusia y de la guerra con Ucrania, ¿no? Oye, Espero que pregunta, ¿Zelensky termina su periodo en algún momento? este, sí, Zelensky tiene que terminar su periodo. Creo que lo han extendido, ¿no? Por la situación de Es guerra. que exactamente por la situación de guerra, Zelensky ha extendido su gobierno, porque estamos hablando de que lleva hasta este momento, desde 2019, este, pues ya 5 años.
Eh, probablemente se siga ampliando, o porque tampoco está Ucrania en condiciones de convocar a elecciones ni nada por el estilo. Claro, no Pues siempre y cuando la constitución ucraniana lo permita, ¿no? sí, sí, la verdad ahí sí no, no sé hasta dónde pueda gobernar Zelensky. La verdad, y sí, no tengo no tengo el dato claro de cuándo debería terminar el periodo constitucional de Zelensky. Ya, pues sí. Supuestamente debió haber terminado en mayo de este año. ¿Mm? Sí, yo había escuchado que se extendió, pero no sé hasta cuándo puede seguir haciéndolo, ¿no? ¿Quién sabe? Mientras el Exacto. Congreso esté de acuerdo o el Parlamento, ¿cómo se llame? Mientras el Parlamento ucraniano diga que no hay condiciones para elecciones Sí. y en un panorama de guerra, pues esto se puede Condiciones ampliar. no hay, ¿no, profesor? Porque ahorita cómo convocan a elecciones con la situación que tienen. Sí, No, y con además, tanta exacto, gente además fuera, ¿no? Sí, realmente no hay condiciones, ¿no? no, Ujú. No, y mientras Entonces, Zelensky quiera, ¿no? Porque pues, vaya trampita, ¿no? sí. Y aquí lo interesante va a ser si hay un cambio notable en la política de Estados Unidos cuando Trump tome la presidencia. Eso va a ser determinante, ¿no? Eso yo creo que va a ser determinante. Y bueno, pues Trump sí se ha declarado en pro pues no pro Putin totalmente, pero sí ha determinado que Sí pues que lo el va a apoyo arreglar a en cinco Ucrania minutos, ¿no? y que puede terminar el conflicto en 5 minutos, lo que no nos ha dicho es cómo, ¿verdad? Sí, pues eso está por verse. Eso está por verse. Así es. Entonces, pues yo creo que de ahí depende mucho lo que pase en los próximos meses. pues sí, ¿Mm? sí está complicado. Está complicado y sí, pues tenemos un panorama mundial muy interesante en este momento. Ya, necesitamos un meteorito, Necesitamos un meteorito, sí. urgentemente. Ujú. Sí, a lo mejor nos cae a nosotros. Esperemos que no caiga de este lado. No, no, esperemos que no. Pero bueno. Es que las probabilidades que quiten a Putin